¿Sabías que en los montes de Colima existe una antigua leyenda sobre un niño que desapareció y que fue guiado por espíritus del bosque? Hoy en Cualimundo conocerás la historia del niño perdido Colimote y descubrirás por qué los abuelos dicen que el cerro solo habla con los de corazón puro. Hace muchos soles, cuando los montes hablaban con voz de viento y los ríos eran guardianes de secretos, vivía en un pequeño asentamiento un niño de mirada brillante y sonrisa tranquila. Nadie sabía con certeza de dónde venía. Algunos decían que nació bajo una luna llena que parecía un espejo de plata. Otros murmuraban que fue un regalo de los dioses del maíz, dejado entre los surcos de la tierra fértil para bendecir al pueblo. Este niño no era como los demás. Mientras otros corrían y gritaban en sus juegos, él prefería sentarse bajo la sombra de un gran ceibo, escuchando el susurro de las hojas y observando cómo las hormigas trazaban caminos invisibles en el suelo. Su mirada era profunda, como si viera más allá de lo evidente, capturando los secretos que el mundo visible ocultaba. Se decía que podía entender el canto de los pájaros y que las mariposas se posaban en sus hombros sin temor. El pequeño llevaba en su esencia la calma del amanecer y la curiosidad de un arroyo recién nacido. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, el niño vio algo que detuvo su respiración. Cerca del jacal de su familia, un venadito de pelaje suave y ojos como dos pozos de miel lo observaba con una quietud inusual. No era un animal salvaje común. En su postura había una inteligencia y una dulzura que parecían una invitación. El venado lo miró directamente, parpadeó lentamente y sin hacer ruido, se dio la vuelta y se adentró en la espesura del bosque. El niño, sin pensarlo dos veces, sintió una llamada irresistible en su corazón. No había miedo en él, solo una profunda certeza de que debía seguirlo. Se levantó y caminó tras el animal, internándose entre sombras danzantes y los cantos matutinos de los pájaros. El bosque, que para otros era un lugar de peligros y misterios, para él se sentía como un hogar. Cada árbol parecía saludarlo con el movimiento de sus ramas, y el suelo cubierto de hojas amortiguaba sus pasos, haciendo que su avance fuera casi silencioso, una danza secreta entre él y la naturaleza. El venado lo guiaba con una gracia sobrenatural. A veces desaparecía detrás de un grupo de lechos gigantes, solo para reaparecer más adelante, esperándolo pacientemente. El niño lo seguía, fascinado por el mundo que se abría ante sus ojos en flores que nunca había visto. El zumbido de insectos de colores vibrantes y el aroma a tierra húmeda y a corteza de árbol. No sentía el paso del tiempo, solo la magia del momento. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo las nubes de un rojo intenso, el niño no había vuelto. Su madre, que lo había visto jugar cerca de casa esa mañana, sintió un frío recorrerle el pecho, una angustia que ninguna fogata podía calmar. Salió a llamarlo, pero solo el eco le respondió desde la creciente oscuridad del monte. La noticia corrió como el viento por el pequeño pueblo. El temor se apoderó de todos. Sin dudarlo, los hombres y mujeres del asentamiento encendieron antorchas de ocote y, formando una caravana de luces parpadeantes, se adentraron en el bosque para buscarlo. Sus voces, llamando al niño, se mezclaban con los sonidos nocturnos de la selva, creando una sinfonía de esperanza y preocupación. Caminaron durante horas, peinando cada sendero conocido, cada claro iluminado por la luna. La noche se hizo más profunda, y el bosque parecía un laberinto de sombras y susurros. Finalmente, en un claro bañado por una extraña luz pálida, encontraron la primera pista. En el lodo blando, vieron las huellas diminutas de los pies descalzos del niño, pero junto a ellas había algo más, algo que heló la sangre de los más valientes. Marcas muy profundas, mucho más grandes, y con una forma que no pertenecía a ningún animal conocido. No eran de jaguar, ni de oso. Los ancianos del pueblo se acercaron, sus rostros arrugados, iluminados por las antorchas. Observaron las marcas en silencio, y tras un largo momento, uno de ellos habló con una voz grave y llena de respeto. «A los dueños del cerro lo protegen», dijo, y todos entendieron que no estaban buscando a un niño simplemente perdido, sino a uno que había sido elegido. Pero lo más extraño estaba por ocurrir, y nadie en el pueblo lo olvidaría jamás. La búsqueda continuó durante 3 días y 3 noches. Lo que desconcertaba a los rastreadores era que las huellas del niño no seguían un camino lógico. Aparecían en un sendero y luego, sin explicación, saltaban a otro al otro lado de un arroyo, como si el niño caminara guiado por manos invisibles
que lo levantaban por encima de los obstáculos. A veces, el rastro simplemente desaparecía para volver a manifestarse metros más adelante, en una dirección completamente distinta. Durante esas largas jornadas, los buscadores experimentaron cosas inexplicables. Algunos, al detenerse a descansar, juraban escuchar risas infantiles que parecían venir de todas partes y de ninguna. Un eco juguetón que se perdía entre los árboles. Otros afirmaban haber visto al mismo venadito de ojos dulces, observándolos desde la distancia, inmóvil entre las sombras, como un guardián silencioso, antes de desvanecerse como un espejismo. El bosque ya no era solo un lugar físico, se había convertido en un espacio mágico, vivo, que jugaba con ellos y protegía a su invitado especial. El ambiente estaba cargado de una energía palpable, una mezcla de misterio y paz. Al amanecer del tercer día, cuando la esperanza comenzaba a flaquear, uno de los hombres, que subía por una ladera rocosa, lo vio. Sentado en la cima de una gran roca plana, como si fuera un trono natural, estaba Wolny. Miraba el cielo con una calma absoluta, bañado por los primeros rayos dorados del sol. No tenía ni un rasguño. Su ropa estaba limpia y no parecía asustado ni hambriento. Al contrario, una serenidad profunda emanaba de él a su madre. Al verlo, soltó un grito que fue mitad alivio y mitad asombro, y corrió hacia él, subiendo por las rocas con una fuerza que no sabía que tenía, para finalmente abrazarlo con todas sus fuerzas. Cuando el pueblo se reunió a su alrededor, llenos de preguntas, el niño habló con una voz clara y tranquila. Dijo que nunca estuvo solo. Relató que una mujer luminosa, vestida con colores de tierra húmeda y nubes de atardecer, lo había acompañado todo el tiempo. Ella no hablaba con palabras, sino con pensamientos y sentimientos, y le había mostrado los secretos del bosque. Contó que el venadito, su amigo, lo guió por caminos secretos que solo los espíritus conocen. Y lo más increíble de todo, Ann dijo que los árboles se hacían a un lado para dejarlo pasar, que las ramas espinosas se apartaban de su camino y que las piedras se acomodaban bajo sus pies para que no tropezara. El bosque no había sido un obstáculo, sino un cómplice en su aventura. Los ancianos, al escuchar su relato, asintieron con solemnidad. Sus ojos sabios brillaban con comprensión. Entendieron que el niño no se había perdido, sino que había sido llamado, había sido bendecido por los espíritus antiguos, los chaneques, los guardianes del cerro y del agua. La mujer luminosa era la madre tierra misma, y el venado, su mensajero. El niño, por su corazón puro y su conexión innata con la naturaleza, había sido digno de caminar entre ellos y recibir su protección y su sabiduría. No había sido una prueba sino un honor, una iniciación. Desde entonces, la historia del niño perdido Colimote se cuenta de generación en generación, no como una advertencia sobre los peligros del bosque, sino como un recordatorio de que la montaña escucha, cuida y habla. Pero solo aquellos que, como el niño, tienen el corazón puro y abierto, pueden oír su voz. Gracias por acompañarnos en este viaje mágico. Nos vemos en el próximo episodio de Qualimundo, donde te esperan más cuentos, leyendas y enseñanzas que abrazan el alma. Dale like, compártelo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Desde Qualimundo te enviamos una taza de gratitud calientita. Hasta la próxima, exploradores de lo extraordinario.